Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, con el deseo de que tengan un buen año, de que algo le dejen los Reyes también. Es que comenzamos esta nueva edición de Agenda Abierta, junto al subsecretario de Vivienda, hombre, por cierto, del Partido Colorado, Tabaré Hackenbruch, a quien agradecemos profundamente aquí su presencia. ¿Cómo le va, Hackenbruch? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Renzo, por la invitación. ¿Te portaste bien? ¿Te dejarán algo? No creo. Bueno, por la duda, dejale algo a los Reyes Magos. La esperanza, lo último y lo único que se pierde, ¿no? Yo le dejaría algo de vinito, un jamoncito crudo y quesito y capaz que... Para tentarlo. Para tentarlo. Y obviamente pastito para los camellos. Bueno, hablando de lo que nos dejan, hay que mirar hacia atrás, Hackenbruch, y aprovecho y le pregunto, ¿qué le dejó el 2022 y cuál es la perspectiva de este 2023? Vamos a hablar de todo esta noche, vamos a hablar de política, de partido, pero también vamos a hablar de gestión, y me refiero a la gestión, lo que pasó y lo que se viene. Con mucho gusto, como siempre, hablamos de todos los temas. Como todo en la vida, el año 22 tiene cosas muy buenas y cosas de las otras, o sea, la vida es una consecuencia continua de cosas buenas y malas, ¿no? Ahora uno tiene que aceptar a veces que no puede hacer todo lo que quiere, o que las cosas uno tiene que saberlas llevar de alguna manera. Y por otro lado, la verdad que fue un año con muchas cosas buenas y obviamente hay que priorizarlas. Uno, para mirar para atrás, me parece que siempre es para eso, para hacer balances, para aprender, cometer errores nuevos y no errores viejos. Pero no tiene que atarse al pasado. Yo creo que soy de los que creo que el pasado tiene que servir como forma de enseñanza. Y en el 2022 lo que tuvimos fue un muy buen trabajo, sobre todo el lanzamiento de varios planes de gobierno a través del Ministerio de Vivienda, uno lo que fue Sueños en Obra, por otro lado el Plan Avanzar, diferentes programas que de alguna manera se complementan para tratar de llegar a la mayor cantidad de público objetivo de lo que es el Ministerio de Vivienda. Yo creo que ha sido muy bueno el trabajo de MEVIR ha trabajado muy bien, lo que es el Plan Juntos, lo mismo que el Plan Mejoramiento de Barrios. Realmente estamos conformes, satisfechos no, nunca. Siempre hay que apostar a más. Creemos que a pesar del esfuerzo que se ha hecho y que se ha trabajado muy bien con el Congreso de Intendentes, que se ha trabajado muy bien con otros organismos del Estado, todavía hay a veces mucha burocracia y a veces los tiempos que lleva el Estado o dar respuestas al ciudadano no son los tiempos que necesita el ciudadano. Entonces creemos que el año que viene tenemos que acelerar mucho todo lo que tiene que ver con el programa de asentamientos y fundamentalmente con consolidar lo que es el programa Sueños en Obra, que justamente en Pando es de los primeros lugares donde se presentaron proyectos y bueno, tenemos la esperanza de que en el correr del año que viene se estén inaugurando. ¿Cómo es eso de Sueños en Obra? ¿Cuál es el contenido del programa? Lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, pero conviene volverlo a decir. Es un programa que apunta a la clase media, media-baja, que tiene capacidad de pago, pero no tiene capacidad de ahorro. Ahí el Estado, al que va a comprar, el Ministerio de Vivienda, le puede dar un subsidio hasta el 30% del valor de la propiedad, ya sea en la cuota o en el 10% de la entrega inicial. Y por el lado del desarrollador, porque es a través de la iniciativa privada con todos los beneficios que tiene la vivienda de interés social, al desarrollador, si son proyectos chicos de hasta 8 viviendas, puede participar en un 80% del capital, o si son proyectos mayores a 80%, puede participar hasta un 70% en garantía del crédito de capital de giro. Y usted me decía que hay ideas o propuestas para desarrollar en Pando. Sí, en Pando es uno de los primeros proyectos que se presentaron, en Ciudad de la Costa también, y lo importante de este programa de Sueños en Obra es que logramos revertir lo que era la vivienda de interés social, que principalmente iba hacia Montevideo, se ha canalizado también hacia el interior. El 75% de los proyectos que se han presentado de Sueños en Obra han sido en el interior del país, en Durazno, en Colonia, Maldonado, bueno, obviamente acá en Canelones. Entonces creemos que estamos en el camino correcto. La vivienda de interés social ha sido una ley muy buena. En el año 2021 batimos récord, la mayor cantidad de viviendas, y creemos que cuando cerremos los números de este año vamos a superar los de 2021. Más de 57.000 personas están empleadas directamente en la construcción y son cerca de 6.000 viviendas promovidas en este año 2022.
22. Hackenbruch, ya que mencionaba Ciudad de la Costa, ¿está al tanto de la situación de las viviendas de relocalización o realojamiento de Paso Carrasco? Esta situación bastante angustiante, por cierto, para los residentes y que están solicitando que se mejore, que se reparen allí las mismas o justamente otro realojamiento. ¿Qué visión, qué opinión tiene de este tema? Bien, en primer lugar sí estamos al tanto. Tenemos entendido que en su momento hubo, por allá por el año 2015, hubo un proceso de realojo donde el Ministerio de Vivienda del momento, la ministra creo que era Eneida de León, firmó un convenio con la Intendencia de Canelones donde el Ministerio colocaba $4.300.000 y todo lo que era la ejecución de la obra y la dirección de obra la lleva adelante la Intendencia de Canelones. El sistema constructivo que eligieron era un sistema constructivo no tradicional, que se ve que la empresa que lo desarrolló o quienes realizaron la dirección de obra no tenían el conocimiento adecuado sobre ese proceso de construcción. Es como un sistema de construcción tradicional. Si uno no le pone la cantidad suficiente de hidrófugo o no le pone la mezcla exacta de portland y arena, probablemente esa construcción, por más que sea tradicional, falle. En los sistemas constructivos no tradicionales sucede lo mismo. El espesor tanto de la placa cementicia como la calidad de la placa cementicia no es la misma la que va del lado adentro que el que va del lado afuera. No es lo mismo una placa de yeso si es inífuga o si es resistente al agua que la que no es de repente para una pared que separa un dormitorio del otro. O sea, la placa de yeso que se utiliza en un dormitorio no es la misma que se utiliza en un baño o en una cocina. Entonces, indudablemente hubo vicios constructivos en esa obra que implica dos cosas. Primero, que no se llevó muy bien la dirección de obra, o sea, quienes tenían que controlar la obra no lo hicieron. Y por otro lado, la empresa constructora indudablemente aplicó un sistema constructivo para el cual no estaba debidamente preparada para llevarlo adelante. Es un tema que, si bien el Ministerio puso los recursos, no nos toca directamente, pero eso no significa desentendernos del problema. Si la Intendencia de Canelones o de repente requiere los servicios del Ministerio para estudiar los vicios constructivos, el Ministerio está a la orden. Pero claramente ya el Ministerio, como Ministerio en su momento, puso $4.300.000 y bueno, creo que en ese sentido deberían haberse cuidado más esos recursos. Esto me da pie para meterme de lleno en el programa de relocalización, en el programa también Plan Juntos, que un poco que se tocan o que van de la mano, y hay acciones concretas para el departamento de Canelones, ¿no? Algunas que ya se han hecho, otras que se vienen haciendo y otras que se van a hacer antes de que culmine el periodo, Hackenbruch. Sí, exactamente. Dentro del plan Avanzar, que es el programa donde se va a invertir en todo el país en unos $480 millones, 240 que estaban en el presupuesto, más 240 que vinieron de aquel fideicomiso, que los recursos venían de colonización, que ahora hubo mucha discusión acerca de eso. Hay previsto intervenir en 120 asentamientos, 121 asentamientos en todo el país, y en Canelones hay 3 lugares de intervención que fueron elegidos por el gobierno departamental. En total son unos cuantos asentamientos, porque acá en Pando son, creo que en total, Pando Norte son como 7 u 8 asentamientos. En la zona de Toledo también, si bien tiene un nombre solo, son también 2 o 3. Así que va a haber una inversión en Canelones estimada en unos $40 millones a través de este plan, más los recursos propios que ponga el gobierno departamental. O sea que va a haber un impulso fuerte. El otro es Corfrisa-Talca, que es un largo anhelo en la ciudad de Las Piedras. La zona o de sea Las que Piedras. en concreto va a ser en Las Piedras, Toledo y Pando los lugares de intervención en estos 2 años que quedan de administración, que probablemente continúen porque estos procesos lamentablemente son largos. Son largos porque la situación es compleja, o sea, la construcción de vivienda es condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad de vida. También hay que mejorar la calidad de la calle, la infraestructura, los espacios comunes. Entonces también la parte social, hay todo un trabajo social que, si bien los recursos los pone el Ministerio, el personal lo pone la Intendencia. Entonces hay un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Vivienda y los gobiernos departamentales
que a veces son procesos largos porque son complejos. Sin ir directamente a la gestión, pero sí a la persona, usted prácticamente se crió en Canelones, se crió en un ámbito político, se habrá recorrido este departamento. ¿Dónde está la causa de que cada vez se albergan o se desarrollan más asentamientos aquí, Hackenbruch? ¿Y cómo se puede detener ese fenómeno? Si es que hay alguna manera de detenerlo. Bueno, porque usted ha sido testigo de lo mucho que se han desarrollado barrios irregulares en el departamento, ¿no? Las razones de la creación de asentamientos nuevos principalmente es un problema de acceso a la tierra. Ahora, yo te diría, el punto fundamental es el acceso a tierras a valores razonables. Hay diferentes razones multicausales. Uno de los motivos más complicados, y uno asume la responsabilidad que como Colorado y gobernante en aquel momento le puede haber causado, fue la crisis del 2002. Ahí hubo un aumento importante de asentamientos, gente que no pudo pagar los alquileres y bueno, terminaron asentándose en terrenos privados y públicos. Y después sí hubo, durante 15 años de gobierno del Frente Amplio, una política permisiva. No hubo una política de policía territorial firme, como para poder de alguna manera, policía territorial, que se la da la ley del año 2008, la ley de ordenamiento territorial, se la da a los gobiernos departamentales, y no es casualidad que Montevideo y Canelones hayan tenido un aumento importante de asentamientos durante esos 15 años. No digamos que los estimulaban, pero por lo pronto no había una política de freno a esa realidad. Y creo que también la ley de ordenamiento territorial, que ahora estamos enviando las modificaciones antes de fin de enero, cuando apenas empiece el proceso nuevamente parlamentario, esos cambios van a permitir justamente el acceso a terrenos, a fraccionamientos con terrenos servidos a un precio más razonable. En ese sentido, cuando hicimos todo este plan Avanzar en los 19 intendencias, cuando se firmó el convenio con los gobiernos departamentales, tenía que haber una política de prevención, ya sea a través del alquiler, subsidio de alquiler, o también con el acceso a terrenos con los servicios necesarios para poder asentarse a un precio razonable. Si un terreno vale 30, 40 mil dólares, es muy difícil que los sectores socioeconómicos bajos o medios bajos puedan acceder. ¿Qué sucede? Al solicitar que todos los servicios para aprobar nuevos fraccionamientos corran por parte del desarrollador, eso termina en el precio final. Si yo cuando voy a hacer un fraccionamiento te exijo que tenga cordón cuneta, carpeta asfáltica, saneamiento, alumbrado, luz y agua, ¿quién paga ese precio final? Yo te estoy pidiendo al urbanizador que urbanice la ciudad. Y entonces termina en el precio final. Y ese costo es el que lleva a que muchas veces la mayoría de la gente no puede acceder. Y al no haber nuevos fraccionamientos porque no hay oferta y no hay demanda, los precios suben. Es la ley del mercado. Entonces, ¿cómo creció Barros Blancos? ¿Cómo creció Pando? Con fraccionamientos donde había luz y agua y después los servicios iban llegando un poco más tarde. Esto que te planteo, a algunos urbanizadores o a algunos arquitectos les puede salir pelos, pero es la realidad. Es como creció Las Piedras, es como creció La Paz, es como creció Barros Blancos, como creció Toledo, como creció Pando. Nosotros creemos que la ley de ordenamiento territorial tiene que volver el péndulo hacia el medio, donde no se cometan los excesos que se producían anteriormente a la ley de ordenamiento territorial, pero también donde hoy puede haber la posibilidad que se generen terrenos con los servicios necesarios de luz, agua y alumbrado y calles, pero no con de repente las condiciones tan estrictas como tiene la ley de ordenamiento territorial hoy, que al final terminan en el precio final. Está claro. Hay otra acción que me parece que es de destacar, y es la baja de la cuota de la cooperativa de viviendas, la baja de intereses además de la cooperativa de vivienda, una modalidad que ha llegado para quedarse en el país y que yo creo que hay por allí muchísimos televidentes, muchas personas que forman parte de la misma, ¿no? ¿Cómo repercute y cuánto baja específicamente Hackenbruch? Bueno, depende de cada cooperativa, pero es interesante historiar un poquito. La primera cooperativa en Uruguay fue en el año 1966 en Isla Mala, Florida.
Y a partir de ahí, en el año 1968, en el gobierno de Pacheco, había ya fallecido Gestido, se genera lo que es la ley de vivienda, y ahí empieza el sistema cooperativo como una de las políticas de vivienda en nuestro país, que actualmente, activamente ahora hay más de 20.000 cooperativas activas, o sea, 20.000 personas o 20.000 familias que viven en cooperativas que están activas. O sea, pensemos en todas las que ya terminaron de pagar su cuota, o sea que pensamos que debe haber por lo menos entre 35 y 35.000 personas que accedieron a la vivienda a través del sistema cooperativo. En ese sentido hay una larga aspiración, y en esto quiero ser bien sincero, que es un proceso que han liderado principalmente la ministra y el director nacional de vivienda, junto con las diferentes gremiales que aglutinan a las cooperativas, FUBAN, COVIPRO y otras más, donde se está llegando a un entendimiento para bajar el interés del 5% al 2% para los buenos pagadores. O sea, va a estar atado al ser buen pagador. Y para ser buen pagador se va a aceptar hasta 3 meses de atraso en la cuota por diferentes motivos. Si hay un atraso, se continúa con la ley de subsidios, se continúa con la permanencia, pero el interés pasa automáticamente al 5%. Eso va a haber que hacer una firma con cada una de las cooperativas, o con los propietarios, son cooperativas propietarios, y pensamos que ese proceso nos va a llevar todo el año 2023, pero va a ser retroactivo al 2020, al inicio de la actual gestión. La verdad que es un proceso largo que se ha conversado durante todo el 2022 con los diferentes actores, y como te decía, es un proceso que, tengo que ser sincero, no lo he liderado yo, así como en otras cosas sí he tenido una participación activa. En este caso ha sido el director nacional de vivienda, Jorge Sereta, que ha llevado adelante esto bajo las directivas de la ministra Irene Moreira. Hacemos una pausa. Que es una buena noticia para todos los cooperativistas. Pausa y ya regresamos. Con mucho gusto. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la ecomunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Seguimos, amigas y amigos, con agenda abierta y nos situamos, si le parece bien, en el departamento de Canelones, Hackenbruch. Es donde estamos. ¿Cómo evalúa la gestión de este gobierno canario? Bueno, como toda gestión tiene luces y sombras. Yo diría que lo más importante que ha tenido Orsi, el intendente Yamandu Orsi, es su capacidad de generar puentes con los diferentes sectores políticos. O sea, es una persona que es compaginadora, que en general trata de tener contacto directo. Por ejemplo, en todo el tema que nosotros hemos trabajado de asentamientos o todo el tema de vivienda, hemos tenido un muy buen relacionamiento. Desde el punto institucional ha sido muy bueno, tanto con el secretario, prosecretario, como con el director de vivienda, con Rodrigo Mengual, con todos.
Con respecto a la gestión, y bueno, hay algunas cosas que están bien y otras que nosotros no compartimos, como por ejemplo la política de endeudamiento que ha seguido adelante el gobierno de Orsi, que ya venía del gobierno anterior, donde estamos con fideicomisos que superan los 400 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Fideicomiso es deuda. ¿A mí me asustan los fideicomisos? No, no me asustan, pero sí generan una espiral, porque el gobierno que viene va a tener sus recursos comprometidos y eso implica que va a tener o que aumentar los impuestos o que hacer nuevos fideicomisos. Esto es como cuando usted tarjetea con su sueldo. Siempre tiene que haber un límite. Obviamente, si se pone una persona del gobierno municipal acá, va a decir, bueno, pero estamos tarjeteando dentro de los límites permitidos. Yo creo, y lo hemos hablado, creo que contigo lo hemos hablado más de una vez, que siempre yo te decía que Canelones tiene un problema estructural, y es que la capacidad contributiva de las personas que viven en Canelones no permite el cobro de los costos de los servicios que se necesitan. Por ejemplo, en una cuadra en Pando se le levanta tanta basura como a un edificio solo en Montevideo. Entonces el costo de la recolección de residuos en Canelones es mucho más caro por su extensión que de repente en zonas donde están más masificadas. Lo mismo sucede si hay que hacer alumbrado público. Un foco de luz de repente a 5 vecinos, de repente en Montevideo o en otros lugares con mayor densificación, como algunos puntos de Ciudad de la Costa, ahí un foco de luz alumbra a 20 vecinos. Entonces, indudablemente los costos que tiene Canelones asociados son caros. Los sitios de disposición final de residuos también a veces quedan alejados de los centros poblados. Tiene una población muy dispersa. Hay localidades que los recursos que tienen apenas le da para pagar con suerte la recolección de residuos, después no hablemos los sueldos ni el alumbrado público. Entonces hay un tema estructural que indudablemente hay localidades que son la fuente de recaudación que tienen que distribuir hacia el resto del departamento, pero muchas veces eso no alcanza para hacer las obras de infraestructura que el departamento necesita. Y la relación entre deuda y financiamiento hay que ser muy cuidadosos. Si el modelo que se lleva en Canelones se llevara al país, no sería fácil mantener el grado inversor. Por eso hay que ser cuidadosos. Los municipios a veces tienen un poco más de juego, tienen otros recursos que provienen del gobierno nacional que le permiten tener una flexibilidad mayor. Por eso tú me preguntas, desde el punto de vista financiero, bueno, a mí me preocupa. Creo que el próximo intendente que venga, sea del pelo que sea, no va a tener más remedio que aumentar impuestos. De hecho, ¿quién era que me contaba el otro día que hubo un aumento muy importante de recursos? Para los cementerios privados. Se estaban quejando de que les aumentaron prácticamente un porcentaje altísimo. Y dirán, cementerios privados. Pero hoy ya casi nadie se entierra en los cementerios. La mayoría de la gente se crema. Entonces se empieza a cobrar impuestos excesivos porque tienen que tratar de mantener una estructura que está sobredimensionada. Entonces, ahí hay que ser cuidadoso, por eso yo te digo, a nivel de gestión creo que tiene claros oscuros, no se ha podido avanzar mucho en todo lo que tiene que ver con la disposición final de residuos domiciliarios. A nivel de turismo creo que se está trabajando bastante bien, a nivel de inversiones muy bien, Canelones está atrayendo muchas inversiones, a nivel de vivienda también, hay mucha vivienda que se está instalando en Ciudad de la Costa, acá en Pando, en la Ruta 8, Las Piedras también, La Paz, o sea, yo creo que es un departamento que tiene un potencial tremendo, con una persona que políticamente es inteligente y sabe tender puentes, y a nivel de gestión tiene claros oscuros. Y el papel que más critico yo es la continua política de fideicomisos. ¿Lo llamó Costa para preguntarle qué votar? Me llamó y le dije que no estaba de acuerdo, y hasta creo que 6:15, 6:30, el compromiso que tenía conmigo era de no votar. Y a mí me dolió mucho la votación, no solo por la amistad que tengo con Costa, sino por esa relación con la cual te digo que tengo con el intendente. Y ¿sabe una cosa que me molestó? Y usted me va a entender. Me molestó mucho que se votara el mismo día que se votaba el nombre de la calle de mi madre acá en Pando. Me pareció que no fue políticamente adecuado. Se tendría que haber votado en otro momento. Se tendría que haber votado en otro momento,
Y ya te digo, mi posición es contraria al primer fideicomiso y a este. ¿Y qué pasó en el medio, Hackenbruch? Si entre las 18:30 y lo que comenzó la votación, corríjame si me equivoco, pero 20 horas, ¿no? Más o menos. ¿A qué hora comienza la sesión en la Junta? Depende, 20 horas, 20:30. No sé. No, un par de horas. Como era una sesión extraordinaria, no tengo idea. No soy la persona indicada para contestar eso. No soy la persona indicada. Pero me imagino que lo habrá conversado con Costa. Lo conversamos. El planteo que me hace el edil es que había un compromiso, del gobierno departamental de una inversión fuerte en el área rural que falta. Y es lo que te digo, hay que seguir endeudándose para hacer las obras que se necesitan. Usted habla de la caminería y de la construcción de tajamares, creo. Creo que hay un problema grave hoy de agua en toda esa zona y que cuando está la sequía es el momento para hacer las fuentes de agua para cuando venga la lluvia. Y también mucha caminería de gente que no está pudiendo hacer caminería interna dentro de los establecimientos para poder sacar la producción. Yo lo que espero, y acá sí se lo digo al intendente, se lo dije al intendente, o sea, esto que te digo yo, lo digo acá públicamente porque lo llamé y le expliqué al intendente mi disgusto y por qué no estaba a favor del fideicomiso. O sea que en eso estoy con absoluta tranquilidad. Yo espero que le cumplan. Yo espero que le cumplan la Costa y espero que le cumplan el otro edil blanco que le prometieron unas obras allá en La Paz. Espero que les cumplan. En este caso fueron 22 millones de dólares. Si ponen 22 millones de dólares en la caminería rural, vamos a andar en parqué. Ojalá se utilicen para esas cosas. Yo personalmente considero que no se tendría que haber votado y te diría, he tenido otros momentos difíciles en la vida política, pero tal vez ha sido de los más difíciles. Yo inmediatamente le transmití a Sanguinetti mi decisión de abandonar la subsecretaría, digamos, del ministerio. Sanguinetti me dijo que no, porque no me ataba directamente el tema, pero yo entiendo que me hizo un daño político importante la decisión de Costa. ¿Qué va a pasar con Costa? Y bueno... Digo, porque usted es el líder de la bancada, ¿no? No, yo no soy líder de nada. Sí, tengo una gran amistad y un gran afecto. Arrancamos juntos en el año 1984. Él arranca con mi madre y conmigo, digo, éramos gurises. No sé, tengo que dejar que el tiempo defina. Cuando me preguntó un periodista amigo suyo eso, dije que iba a estar en un PPS. ¿Qué es eso? Profundo y prolongado silencio, como dijo Tabaré Vázquez. Por respeto a vos y a ti o a usted, como quieras que te diga, te contesto porque no te voy a andar con... Pero es un tema que quisiera dar vuelta a la página. Mirar hacia adelante porque fue un episodio desagradable por la votación contraria de una persona a la cual le pedí que votara otra cosa y por otro lado, como te digo, no me pareció políticamente adecuado que se votara el mismo día porque las suspicacias siempre pueden estar y en esto quiero ser bien claro, no estoy a favor de los fideicomisos que está llevando la Intendencia de Canelones. Creo que tiene los recursos como para poder hacer las obras y que, bueno, una mejor gestión llevaría a que no era necesario endeudarse, porque el próximo intendente, sea del palo que sea, no va a tener más remedio o que aumentar los impuestos o probablemente las dos cosas. Para poder generar un nuevo fideicomiso tenga que aumentar los impuestos. Hacemos una pausa y seguimos charlando de política, ¿le parece? Pero encantado, con mucho gusto. Tanda, señoras y señores, y ya regresamos. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la ecomunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo.
Quiero seguir, si me permite, Hackenbruch, en el departamento de Canelones y en la política departamental. Ya vamos a pasar igual a la nacional. No se inquiete que vamos a pasar a la nacional. Como te digo, yo sé que cuando vengo a programas contigo, uno tiene que estar abierto a responder todo. Canelones. Obrero fecundo. Intentos varios. Capaz que a destiempo, pero esto es muy personal. Ahora... sí, me parece que es acertado hablar de coalición para las próximas municipales. ¿Por qué digo a destiempo? Porque en su momento, usted lo recordará, hubo un intento allí en uno de los salones anexos del Parlamento, del Palacio Legislativo. Ahora más aquí en el tiempo también hubo otro intento que tampoco prosperó demasiado, pero se hizo pública la intención de replicar la coalición en los distintos departamentos del país, y Canelones se mencionó como uno de ellos. Sin el cassette, se lo pregunto, y con alguien que, como lo decía en el tramo anterior, nació en una cuna política. ¿Prospera o no prospera una coalición en Canelones? Sin el cassette vamos a empezar primero con algo que no me gusta mucho, pero que es ser autorreferencial. En el año, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿cuándo fue que ganó por primera vez el Frente? 2010. En el 2010 yo ya planteaba, cuando las elecciones ya eran diferenciales, una coalición. Es más, si usted le pregunta a Remo Monseglio, se lo puede decir. Fue candidato, para aquellos que no lo tienen, hombre vinculado al agro. Remo Monseglio. No, hombre vinculado al turismo. Al turismo. Subdirector hoy, subsecretario, perdón. Remo. Subsecretario de turismo. Candidato. En su momento hicimos un intento. Nacionalista, ¿no? Estamos hablando de hace, ya te digo, yo era diputado muchísimos años. O sea que mi posición personal desde aquel momento es la necesidad de la formación de una coalición en Canelones con los partidos fundacionales y hoy obviamente con Cabildo Abierto y el Partido Independiente. O sea, yo soy partidario de la consolidación de la coalición de gobierno como un instrumento de cara al balotaje y a las elecciones nacionales, pero también atado a una coalición a nivel departamental en los 19 departamentos. No solo en Canelones, sino también en Rivera, también en Artigas, Salto. Creo que sería muy importante consolidar lo que es el trabajo de la coalición de gobierno a nivel de los diferentes departamentos. Creo que le haría bien a algunos departamentos el cambio de signo político, ni que hablar, a Montevideo le haría mucho bien. Yo miraba las discusiones que tenemos acá por el fideicomiso para las obras ahora, y es lo que se lleva de presupuesto TV Ciudad en Montevideo, por ejemplo. Entonces creo que es necesario un cambio de orientación, porque le hace bien al sistema democrático, le hace bien a los gobiernos, y creo que en Canelones también, después de 20 años de gobierno del Frente Amplio, estaría bueno que la coalición, otra coalición diferente, pudiera darle una dinámica distinta a lo que es el gobierno departamental. O sea, en concreto, personalmente estoy a favor, estoy trabajando a favor de que se haga una coalición departamental, y creo que va a ser algo que va a ser una realidad, porque la mayoría de la gente, no los dirigentes a veces miran, y los dirigentes a veces miramos más el ombligo, la gente nos lo pide. Cuando uno anda por ahí, por favor, no vayan otra vez separados, ¿no? No vayan separados. Bueno, entonces, uno tiene que escuchar a la ciudadanía, y la ciudadanía hoy de Canelones, cuando uno va a cualquier lado y conversa con gente que obviamente es más afín a la coalición de gobierno, te dicen, por favor, blancos, colorados, cabildantes y Partido Independiente tienen que ir juntos, como van comunistas, socialistas, MPP, vertiente artiguista, socialdemócrata, van todos juntos en una coalición, y bueno, nosotros tendremos que generar una alternativa que habrá que estudiarla, cada departamento tendrá su identidad, pero creo que tiene que ser algo de alguna manera conversado, probablemente en el correr de este año 2023. Claro, pero para eso el político tiene, o los partidos,
que están constituidos por políticos, tienen que controlar algo que le es muy difícil, y es el ego, ¿no? Bueno, podemos entrar en la filosofía, ¿no? Hay dos tipos de ego, dijeran los budistas. Los budistas dicen que hay dos tipos de ego: el ego subjetivo y el ego objetivo. El ego subjetivo es el que hace daño, el yoísmo. Es como la sutil diferencia entre la ambición y la aspiración. En la vida es bueno aspirar a cosas mejores, a ser mejor persona, a tener una mejor casa, a tener una situación mejor, a tener un mejor jardín. El tema es la ambición. La ambición sí hace daño. ¿Y cuál es la sutil diferencia? Cuando el fin justifica los medios. Aquí hay políticos que han pecado de ambiciosos. Totalmente. Y hay partidos y hay políticos que han puesto el fin por delante de los medios. Totalmente. ¿O no? Absolutamente. Y creo que es una de las luchas que tenemos, no ya los políticos, todos los ciudadanos en el día a día, toda persona, todo ser humano, en tratar de que la aspiración no se transforme en ambición. Porque sí, no todo es válido en la vida, y menos en la política. No todo es válido. El fin, o mejor dicho, los medios forman parte del fin. Entonces, como tú dices, sí, efectivamente va a haber gente, personas o sectores o partidos que van a tener que, en bien general, tratar de ceder algunas cosas. Yo no me acuerdo cuál era el pensador que decía que el único, creo que era José Benavente, decía: el único egoísmo permitido es desear que todos estén mejor para uno estar mejor. Y eso, que sea en la vida individual, también sea en lo que es la vida política, que no deja de ser un colectivo de individualidades, porque un partido político no deja de ser eso. Cualquier elemento, hasta lo más cooperativo que sea, lo más igualitario que sea, no deja de ser una sumatoria de individuos. Y dentro de ese trabajo del individuo, muy fuerte es que la aspiración no se transforme en ambición. Es un tema netamente filosófico, como te decía, y el ego objetivo ya es otra cosa, ¿no? Son los susurros de Dios a tu conciencia individual. ¿Cómo está el Partido Colorado en Canelones? ¿Está sólido? ¿Tiene un equilibrio entre el sector basista y Ciudadanos? ¿Pueden haber potenciales candidatos o precandidatos? ¿Qué análisis político me realiza del Partido Colorado en nuestro departamento, Hackenbruch? Mira, yo te diría que estructuralmente, desde el punto de vista de estructura, el Partido Colorado está muy bien. Lo que nos falta a veces es el nexo con la gente para tener los votos. Entonces vos me preguntás, ¿cómo estructura? Vamos a hablar de pesca, que a mí me gusta. La red la tenemos, la estructura la tenemos. Lo que nos está faltando es el cardumen. ¿Hay recambio? ¿Hay recambio? ¿Cómo le fue, por ejemplo, en las elecciones de jóvenes? Votaron sensiblemente más bajo que el Partido Nacional, pero yo creo que si por allí uno realiza un razonamiento es lógico, porque el Partido Nacional está un poco encabezando esta coalición. Pero ¿hay gente joven? ¿Hay gente con proyección? Yo creo que sí, creo que hay gente con proyección en Canelones, en nuestro sector, y también en el sector de Ciudadanos, y la elección de jóvenes demostró que, si bien no hay un 50-50, hay un equilibrio bastante importante entre las dos fuerzas principales, porque también está el sector de Subía, que tiene su peso importante y que tiene su propuesta, y van a aparecer otros sectores también de cara a la interna, que va a dinamizar al Partido Colorado como se dinamizó en las elecciones juveniles. O sea que yo creo que en ese sentido el Partido Colorado, como te digo, como estructura está muy bien. Lo que tenemos que volver es a generar ese enamoramiento con la gente, ese lazo que indudablemente el partido, por diferentes motivos, uno por haber estado mucho tiempo en el gobierno, otro por errores que habremos cometido quienes tuvimos en ese momento la oportunidad de estar en posiciones de gobierno. Y también yo creo que la crisis del 2002 fue una crisis que de alguna manera rompió un lazo con un sector importante de la sociedad que decidió soltarle la confianza al partido, y todavía no hemos logrado generar otra vez esa confianza. Pero al partido yo lo veo bien, tanto al sector nuestro,
Como te decía, tenemos gente valiosa, joven, que está en esta elección, anduvo muy bien, y acampando acá en Canelones, en Tala, en Ciudad de la Costa. Bueno, el doctor Diego García ha sido un muy buen director departamental de salud. ¿Se va ahora? Se va ahora, sí. Viene Diver Fernández. Viene Diver Fernández al Tala. Mejor vino Diver Fernández ya, porque ya está nombrado, y creemos que es un buen recambio. Ya una persona ya con más experiencia. Yo creo que Diego dio una mano tremenda en lo que fue la pandemia, pero tenemos otras figuras también, la escribana Paula de Armas en Canelones, tenemos acá a Cristian, tenemos también en Tala al hijo de Eber, o sea, hay una fuerza de recambio. Bueno, Marandino, que es edil suplente y ha estado muy bien, ese viene del sector de Daniela Barindelli, de la 15. Yo creo que hay más de una docena de jóvenes, y me estoy olvidando de algunos, me cuesta nombrarlos porque uno está un poco cansado, pero debemos tener no menos de una docena de jóvenes, el sector nuestro, más el sector de Adrián, que Adrián es una persona joven y tiene un diputado joven como es Walter Servini, que está haciendo un trabajo muy bueno en todo lo que es la Ruta 5. A mí muchas veces en algún estilo de política me hace acordar a mi padre, sobre todo por el trabajo continuo de barrio. Es una persona muy consustanciada. O sea, yo al partido lo veo bien, con dos sectores fuertes y con una proyección a futuro. Lo que tenemos que volver a generar es sí el enamoramiento de la gente con nuestras propuestas. Bueno, y en ese atrapar votos, usted decía, tenemos la red, tenemos que atrapar. ¿Sienten que el Frente Amplio un poco en este rol de oposición se ha ido cada vez más apoderando del vallismo? Ellos hablan, si usted escucha, y seguramente lo habrá hecho, a los dirigentes, ellos hablan del vallismo genuino, o que desarrollan políticas vallistas. Y por otro lado, tal vez en una política más dura de combate voto a voto, aparece Cabildo Abierto, no solo con el electorado, sino inclusive a veces con la masa de dirigentes. Y esto usted lo sabe, Hackenbruch, y eso es lo que le pregunto. ¿Tiene la misma visión que le acabo de describir? Yo creo que el Uruguay todo tiene una impronta liberal política y el Estado como, de alguna manera, como un defensor o un protector de los sectores más débiles. Y eso es un ADN vallista que yo creo que sería ingrato que yo dijera es solo nuestro. No, el Partido Colorado lo tiene, el vallismo surgió en el Partido Colorado, pero es cierto que yo voy a contar una anécdota que no tengo por qué omitirla. Yo venía llegando, fuimos a esperar a Sanguinetti cuando el acto del balotaje que hablaba a la calle, y estábamos llegando y estaba hablando la calle el discurso de él, y para mí era un discurso vallista. El discurso que hizo la calle cuando el balotaje en la Ciudad de las Piedras, yo le pido a la gente que lo escuche, fue un discurso vallista. No es casualidad que Orsi, cuando asume, lo haga en el escritorio de don Tomás Berreta, ¿no, verdad? Entonces, a mí hay algunas cosas que me alegran, porque en primer lugar, para determinados sectores de la izquierda, ya los derechos humanos no son derechos burgueses. Nosotros que ya tenemos algún año, tú no, porque eres muy joven, para nosotros nos decían, ¿de qué sirve la libertad si no tenés hambre? Si tenés hambre. ¿De qué sirve a ver, en mi época el Partido Comunista perseguía a los homosexuales? No es casualidad que en los países del bloque del Este todavía haya una homofobia. Es más, Fidel los mandaba fusilar. Fidel Castro mandaba fusilar a los homosexuales en Cuba. Entonces, hoy cuando veo que agarran la agenda de derechos de los pensamientos liberales, a mí me encanta. La contradicción la tienen que definir ellos, no nosotros, porque nosotros siempre fuimos liberales. A ver, ¿quién defendió los animales en Uruguay? ¿Quién prohibió la corrida de toros? ¿Quién prohibió la pelea de gallo? Don José Valle Ordóñez. ¿Quién firmaba como una mujer? ¿Quién estuvo al frente de la agenda de derechos? ¿Quién estuvo a favor del divorcio por solo voluntad de la mujer? El vallismo. Entonces, hoy cuando hay sectores que quieren agarrar la agenda vallista, a mí me encanta. Nosotros hace 100 años que la tenemos, no es de hoy. Y me encanta porque antes esas cosas las veían como derechos burgueses.
Entonces, en ese sentido, hoy, ¿qué te quiero decir con esto en concreto? Hay muchos vasos comunicantes. Yo no tengo duda que hay mucha gente que está en el frente que pueda tener un pensamiento vallista. Las grandes discusiones hoy por hoy, yo te diría cuáles son las cosas que a mí más me separan del gobierno o del pensamiento central de lo que es hoy el Frente Amplio, es que el Frente se ha ido transformando más en un peronismo que en un vallismo. O sea, esa convivencia sindical política lleva a que no haya una clara diferenciación, a tal punto que Pereira dejó de ser secretario general del PIT-CNT para ser presidente del Frente Amplio. O sea, ya no hay más nada para escondernos. O sea, señores, el brazo político del movimiento sindical es el Frente Amplio. ¿Cuáles son los temas de discusión profundos? Bueno, política internacional, claramente, tenemos diferencias. Para nosotros Venezuela y Cuba es una dictadura. Para nosotros la generación de la mayor cantidad de acuerdos comerciales va a permitir un dinamismo mayor en lo que es el comercio. Y por otro lado, la reforma educativa. A ver, nosotros venimos enfrentándonos a los sectores radicales que hoy integran el Frente Amplio desde el año 1972, no de hoy. Desde la primera reforma de Sanguinetti, después la reforma de Rama, después las escuelas de tiempo completo y ahora una reforma que, sin faltarle respeto a todo el esfuerzo que está haciendo Robert Silva, es una reforma débil. Lo decían los de Uruguay 21 que estaban cerrando, dicen, el debe que tiene el sistema político con la educación es tremendo. Y a mí me asusta que no podamos generar vasos comunicantes entre los diferentes sectores de partidos políticos en algo que nos va a la vida. A ver, la educación para el Uruguay es el diferencial que permite una sociedad homogénea. Si el chico que va a una escuela pública tiene menos horas docentes y tiene menos capacidad de alcanzar, o los profesores menores graduados o con menores notas, indudablemente va a tener una formación deficiente. Seguimos generando una brecha. Antes, la diferencia que había entre la escuela pública y la escuela privada era la enseñanza de religiosidad o la identidad de origen. O sea, la escuela italiana iban los hijos de los italianos y la escuela, yo qué sé, británica, el British, iban los hijos de los británicos. Y los que querían enseñarle algo de catolicismo lo mandaban al colegio católico. Pero la brecha educativa no existía. Hoy hay brecha educativa. Y hoy estamos condenando a mucha gente al subempleo o a no tener empleo. Y eso nos tendría que unir. Pero sin embargo, el Frente siempre se pone al lado de los sindicatos. Lo intentó Mujica y fracasó. Acuérdense las cosas que dijo Mujica a los maestros. Acuérdense. Yo les pido que se acuerden. Hacemos la pausa, Jaque Mate. Con mucho gusto. Tanda y ya regresamos. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la ecomunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo.
Recta final, Jaque Brucci, nos quedan unos 7-8 minutos, pero pero volveremos, dijo MacArthur, ¿no? Hay cosas interesantes. Los japoneses, hay cosas interesantes. Igual, yo rescato una frase, un titular de lo anterior. Silva lleva adelante una reforma débil. ¿Eso es consecuencia de una mala gestión de Silva? Que tendría que haber convencido a los sindicalistas. ¿Viste? Momento. Sí. ¿Es consecuencia de una coalición que lo dejó solo al Partido Colorado? O mejor dicho, ¿lo dejó solo a Silva? Esos son los dos escenarios. Esa es la pregunta. A ver, viste que la semántica o el lenguaje a veces es complicado, porque el lenguaje, una cosa es lo que yo quiero decir, otra es lo que digo y otra es lo que la otra persona escucha. Cuando digo que fue una reforma débil, no quiero decir lo que creo que no llegó a la profundidad que necesita el país. Yo creo que hubiera sido mucho mejor una reforma mucho más profunda. ¿Con qué te quiero decir? Creo que esta es la reforma posible que puede llevar adelante la coalición. No es la reforma necesaria que tiene que tener el país. Mire, yo le voy a decir algo que me contó un profesor. Pero quiero recordar. Me dijo esto un profesor. Sí. Yo me opuse oportunamente a la reforma de Rama. Mucho me opuse. Hoy me doy cuenta que era la mejor reforma, que fue un éxito. ¿Sabe por qué me opuso? Me decía este profesor. Porque en aquel momento nos dividieron entre buenos y malos. Y estabas de un lado o estabas del otro. Y yo me quedé de este lado. Sí, pero ¿Y qué me quiso dar a entender? ¿O qué me expresó? Que no lo lograron convencer de formar parte de la reforma. Pero eso no es así con la de Rama. Pero antes quiero recordar que también Vázquez, no solo Mujica, Vázquez también intentó, un mes le duró. ¿Se acuerdan? Mir y toda esa gente. Fue histórico. Un mes. Fue histórico porque además se declaró esencialidad. Con respecto a lo de Rama. Con lo de Vázquez. Con lo de Vázquez. Con respecto a lo de Rama, yo la viví realmente adentro de esa reforma, mucho más que esta, a pesar de que no integraba el gobierno en ese momento, pero sí la viví profundamente. Sanguinetti le pidió a Vázquez que los órganos educativos fueran de diferentes partidos políticos. Le ofreció participar en el gobierno. El Frente Amplio en ese momento dijo que solo participaban los organismos de Contralor. Y ahí el Sanguinetti le planteó que Tornaría, y no me acuerdo otra persona más, estaban dispuestos a participar en la reforma educativa con Rama. Un profesor que era de Rivera. Y Vázquez le dijo que era en título personal. Pero ya hubo una política predeterminada del Frente Amplio de estar en contra de la reforma. De la de Rama y de esta. Y aunque nos hubiéramos sentado a conversar, que se conversó y conversó horas Robert Silva y todo el equipo, no había voluntad de acuerdo. Que eso es lo que a mí me duele. Cuando todos sabemos que la educación es la herramienta que permite la homogeneidad de la sociedad. Y no estamos logrando esos puentes. Eso me preocupa mucho. Realmente, si hay un tema que deberíamos estar de acuerdo, el 80% de los uruguayos y el 80% del sistema político, es cuál es la política educativa que tenemos que llevar adelante. Y hoy importa más enseñar historia reciente que darle las herramientas a una persona para que pueda salir al mercado laboral para tener trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de las chiquilines desertan? Porque sienten que lo que están estudiando no les permite ingresar al mercado laboral. Y cuando planteas eso te dicen, estás pensando en el mercado. No, yo no estoy pensando solamente en el mercado, pero formar personas y ciudadanos es parte sustancial de la educación. Pero si formás un ciudadano que no está preparado para el mercado laboral, lo estás condenando al fracaso. Dos episodios que tocan y muy de cerca al Partido Colorado. H. Cardoso. Este último sobreseído por la justicia. ¿Cuánto han impactado en la interna del partido? Y ahora sí se lo pregunto como político. ¿Y cuánto considera usted hacia afuera? Y se lo planteo como ciudadano. Como político, yo creo que en el caso de Germán Cardoso, claramente hubo toda una movida política que llevó a que tuviera que renunciar. A tal punto que él, cuando le hacen la denuncia penal, dice, bueno, investiguen para atrás. Y resulta que lo mismo que a él le achacaban que había hecho durante su corta gestión frente al Ministerio de Turismo, era lo mismo que habían hecho
otras administraciones de otros pelos políticos. O sea, yo creo que el tema de Cardoso, para mí, desde el punto de vista penal y judicial, está terminado, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político, será él quien deberá de alguna manera salir a defender su imagen política. Bien. Como hombre de Maldonado, como hombre del Partido Colorado. Con respecto a lo de H, yo creo que impacta y me da mucha pena porque realmente Carolina, yo creo que es una muy buena persona, creo que realmente se comió lo que en política llamamos un garrón, y creo que hizo lo correcto. Creo que probablemente se podría haber ido un poco antes, pero me dio mucha pena porque ella claramente en el tema del pasaporte Marcet no tuvo nada que ver. Su error fue haber atendido a Balbi, que le preguntó cuál era cuándo iba la valija diplomática para Arabia Saudita, y ella no sabía que Marcet era, digamos que Balbi, su cliente era Marcet. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro? Y bueno, yo creo que Carolina va a poder explicar bien, la gente va a entender bien que ella no tuvo absolutamente nada que ver con la expedición de ese pasaporte, y yo creo que todavía eso va a ser un tema que va a estar políticamente todavía en el tapete por un tiempo, y después las cosas naturalmente van a ir tomando su espacio, como pasó con lo de Astesiano y como pasó con esto. Yo creo que son temas que tienen como una erupción. Todo parece complejo y después naturalmente con el tiempo, con la investigación judicial y con el papel que juegan los periodistas, yo creo que la prensa de nuestro país es sustancial, porque permite de alguna forma ahondar. A veces, yo sé que muchas veces y no puedo pasarte una mano en el lomo, pero vos sabés bien que a mi viejo y a mí nos han dicho de todo, nunca nos viste atacar a la prensa ni a la libertad de prensa. Es necesario que a veces, aunque en el uso extremo de esa libertad se puedan exceder, pero es necesario la existencia de esa libertad para poder investigar, porque a la larga después las cosas se van poniendo en su sitio. Lo de Ciudadanos y sus cargos que no prosperan, ¿es falta de experiencia política? Es... A ver, ¿qué me perdí? Talvi se fue. No. Ganadería, cayó. H, cayó. ¿En qué le erran? No, yo creo que yo me quedo con los que le fue bien. Hoy el ministro de Ganadería está haciendo una excelente labor. Adrián Peña para mí es uno, junto con otros ministros, con el de Salud Pública, con Tabaré Viera, es de los mejores ministros que tiene la coalición, sin lugar a duda. Vemos ahora que va a haber 61 localidades del interior que van a tener saneamiento. Una persona que sin tener pasado político ni estructura partidaria fue diputado, senador y ministro. Yo creo que está haciendo un muy buen papel sin conocer desde adentro de la administración pública. Es diferente de repente a lo que uno pueda tener. Yo he tenido la suerte de tener 28 años de administración pública en todos los mostradores. No digo que sepa más, lo que uno tiene más experiencia. Yo creo que Adrián está haciendo un muy buen papel. Y en otros organismos que está Ciudadanos, también, le pongo un ejemplo, ANCAP pasamos de una empresa que perdía plata con un petróleo que estaba a un buen precio, y pensemos en el mundo estamos viendo que Europa no sabe si no se van a morir de frío en el invierno, con inflación y con precios que aumentan los combustibles. Pensemos cómo estamos en Uruguay están bajando los combustibles, estamos con una inflación controlada, y eso la gente, OPP, ¿quién está al frente de OPP? Alfi, gente del Partido Colorado. O sea, hay una impronta en esta coalición muy fuerte del Partido Colorado, y las áreas donde está trabajando el Partido Colorado son exitosas. Antel, que no es de Ciudadanos, Gurméndez la 15, Peña y Matos de Ciudadanos, Tabaré Viera. Estamos teniendo una buena temporada turística, vamos a tener los mismos niveles de actividad turística que en el 2019. Yo soy optimista. Para cerrar, se nos va el programa. En una palabra, la vigencia de Sanguinetti. Y Sanguinetti es universal. Yo te diría que es de las pocas personas renacentistas que quedan hoy.
va a estar vigente hasta el día que se muera. Son de esas personas, y creo que mucha gente que hoy no lo valora, lo va a valorar el día que no esté, pero eso es natural en el ser humano. Es vigente porque estudia y lee y tiene una memoria prodigiosa. Una persona que a ver, si usted lee un librito que él escribió allá por la década del 80, entendería muchas cosas que está pasando hoy. Son gente diferente. Por suerte el Uruguay ha tenido de esas personas, ¿no? Y no solo de mi partido, de otros partidos. Hay pensadores de diferentes partidos políticos en el Uruguay que han trascendido su tiempo histórico, y Sanguinetti va a ser uno de ellos. Hackenbruch, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti, un placer. Será hasta la próxima, que pasen bien. Buenas noches.